La función de Conavio con respecto a materiales transgénicos, obviamente de los cuales los cultivos han sido el principal cliente, pero no el único, es ver que la introducción de estos materiales no genere, no tenga implicaciones de tipo ambiental o de tipo de manejo. Y de tipo ambiental quiere decir que no se generen fenómenos indeseables como superplagas o super malezas o cosas de este tipo, uno. Y dos, que no haya una introgresión de material transgénico en las poblaciones silvestres de muchas plantas cultivadas que son las que son objeto de estos elementos. El maíz es un caso claro, pero hay otros como el algodón, por ejemplo, que ha sido ya estudiado y hubo recomendaciones por parte de Conavio de dónde sí se podía sembrar y dónde no se podía sembrar. Hay un problema mucho más serio que eso. Es una recomendación técnica y la hemos hecho para como 3,000 casos. El problema en general es que el país no tiene capacidades de monitoreo de qué pasa con los materiales transgénicos. De esta forma, por ejemplo, el algodón que se sembró en zonas donde no había riesgo de contaminación o de introgresión del material genético a las poblaciones silvestres de algodón, el algodón es nativo de México, pues quedó totalmente irrelevante por la forma como se mueve el material de algodón en el país. Se lleva por las carreteras, las semillas vuelan por todos lados y entonces hay un desparrame de las semillas en lugares donde se supone que no debería haber existido material transgénico de algodón, y ya estamos encontrando algodón transgénico en la estructura genética, es decir, constructos transgénicos en poblaciones silvestres de algodón. Esto no debería ocurrir, pero el país no tiene capacidad o no ha querido establecer una capacidad para controlar esas cosas bien. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que una cosa es el efecto de un producto de biotecnología, que yo debo decir por otro lado, yo en lo personal no tengo ningún problema con la biotecnología. Yo creo que es una tecnología que debemos conocer, que debemos aplicar donde se puede aplicar bien, tiene muchísimas posibilidades y que deberíamos aprender a usar de manera adecuada. Como toda nueva tecnología, hay que valorar sus pros y contras y en función de esos pros y contras permitir o no o regular la forma en que se usa. El problema que hay en el país y particularmente en el caso del maíz, que quizá es el caso más icónico al respecto, es de dos tipos. Primero, que preocupa que al no haber mecanismos de monitoreo, cualquier permiso de introducción de maíz transgénico va a estar desregulado y va a ser un lío. Segundo, el proceso por el cual hemos tenido 60 razas nativas de maíz en México es un proceso en el que la gente intercambia semillas en el país. Esta es la manera de ir enriqueciendo el pool genético y es la manera de mantener tal cantidad de razas nativas de maíces en México. ¿Cómo vamos a parar que maíz que tiene ya metido material transgénico o de las razas transgénicas no se mezcle con las razas nativas? ¿No? Esta es una preocupación a la cual no hay ninguna respuesta. Los bancos de germoplasma no son la respuesta a la conservación de las razas nativas, porque mucha gente no acaba de entender que esto es un proceso dinámico, que las razas se mantienen en el proceso de cultivo año tras año, tras año, tras año, por miles de años. Esto ha sido como se ha mantenido. Meter este material en un banco de germoplasma es como tomar un cuadrito de una película y decir ya, recortarlo y decir ya tengo la película. No es cierto, tiene un cuadrito de la película. Estas son cosas que no ha sido posible hacer entender a quienes toman decisiones en este sentido. Y finalmente, pero muy importantemente,
el hecho que el material transgénico que se quiere introducir a México no tiene ninguna ventaja para el país. Ha sido desarrollado en otras partes, se quiere meter a fuerza a México y las ventajas que puede tener son verdaderamente cercanas a cero, solamente para una región del país productora de maíz, el 85% restante o más, estos materiales no tienen ningún efecto, e incluso en las zonas de agricultura tecnificada, los maíces transgénicos, las dos líneas que hay en este momento, que es que tienen su propio insecticida, y de la de Bacillus thuringiensis, y la otra que es resistente al herbicida que produce la misma compañía que produce las semillas, solamente dan márgenes de ganancia económica, pero no de mayor rendimiento de maíz. Y por otro lado, en México tenemos líneas, voy a llamarles clásicas, ortodoxas, de híbridos que han sido generados por investigadores mexicanos, pero que no se pueden usar porque el país se deshizo de toda la estructura de apoyo de investigación agrícola desde hace 3 décadas o más de 3 décadas. Entonces, estamos frente a un problema que tiene una serie de otros matices que no son discutidos y que yo creo que son los que deberíamos analizar antes de irse por los extremos en los cuales esto se ha llevado, que es que los transgénicos son la solución de todo, que es absurdo, ni en este país ni en ninguna otra parte, o la de satanizar los materiales resultantes de esta biotecnología como si todo fuera realmente malo y dañino. Es un error, yo no creo que esa es la manera, voy a usar una palabra un poco altisonante, científica, de entrarle a estas cuestiones. Hay que ver todo el entorno y entonces, después de verlo y analizarlo, tomar las acciones conducentes para tomar las mejores decisiones.